Hola, bueno, bienvenidos un día más al canal. Para que no me conozca, yo soy Aurora y hoy os traigo el wrap up del mes de julio. Vale, tengo que tirar de Goodreads porque estoy leyendo a una velocidad abismal, estoy leyendo muchísimo. Estoy leyendo también muchas historias cortas, mucho poemario actualmente. Entonces he tenido que buscar exactamente cuál fue mi primer libro de julio, porque es que no me cuadraba a mí esto. Vale, he leído un total de 10 libros en julio, bastante bien, tuve verdaderas joyitas, así que pues vamos allá. Empecé el mes leyendo Almendra. Almendra es un libro cuya reseña ya he hecho, a la que le di 5 estrellas, me pareció brutal y trata de un chaval, desde que es pequeñito hasta que va creciendo, que hay algo en su cerebro que tiene que ver con la amígdala, sistema límbico, etc. y hace que él no pueda sentir emociones y a la vez no pueda reconocer las emociones de los demás. Entonces, a él desde pequeñito su madre le va enseñando, por ejemplo, distintas expresiones faciales, que tiene que expresar facialmente o incluso con su cuerpo cuando le dan un regalo, porque él no sabe que tiene que sonreír o que tiene que estar alegre, o cuando lo asustan él no sabe que tiene que sentir terror, yo qué sé, este tipo de cosas que él no lo sabe, y hay cosas que necesita socialmente hacer, porque por ejemplo, él no siente compasión, él no es agradecido, ese tipo de cosas, y su madre le va enseñando desde que es pequeñito. Entonces, vamos viendo cómo esta enfermedad que tiene el chico va avanzando, como el chico se va adaptando al colegio, a sus amigos, a buscar trabajo, ese tipo de cosas, mientras le van pasando ciertas cosas que van cambiando el rumbo de su vida, pues como a todos, ¿no? Pero a él concretamente pues le pasan cosas tochas y a partir de ahí él lo tiene que gestionar un poco como puede, como sabe y un poco como le han enseñado. Es un libro que me ha parecido absolutamente brutal, le he dado 5 estrellas y se va de cabeza a mis libros del top 10 de este año, ¿vale? Para que os hagáis una idea, me pareció alucinante. Después leí Voz de Cristina Dahlker, también me pareció absolutamente alucinante y le di 5 estrellas. Sí que es cierto que no son 5 estrellas redondísimas, ¿vale? Porque se me quedó la cosa como en 4,5 a 5, pero al final me parece una historia tan espectacular, tan buena, con una trama maravillosa, con una idea brutal, que dije, mira, sí que es cierto que al final me pareció precipitado, que hay muchas cosas que al final va todo como muy atropellado, entonces no terminas de entender y tienes que ir despacio y tal, y es como, porque ahora tengo que bajar el ritmo de lectura porque no lo estoy entendiendo bien qué está ocurriendo, y precisamente por eso se me quedaría en las 4,5 estrellas. Eso es lo que a mí no me ha parecido un libro redondo, precisamente por eso, ¿no? Porque el final me parece bastante atropellado. Pero a pesar de eso, es que es lo que os dije en el vídeo en el que puntúo mis libros de Goodreads, y os cuento por qué puntúo así y tal, que últimamente me estoy dejando bastante llevar, y es que me parece una trama tan buena y una idea tan buena que es que menor de 5 estrellas es una locura. Y este libro trata sobre cómo en un mundo más o menos de ciencia ficción, pero no tanto, a las mujeres solo les dejan hablar 100 palabras al día. Llevan un dispositivo en la muñeca que les va contando las palabras. Esto hace que las mujeres cada vez se expresen menos. Esto hace que las niñas de las nuevas generaciones no hablen prácticamente nada, no tengan opinión propia, no, como que a partir de recortarles el vocabulario recortan su propio pensamiento. Son más tontas, por así decirlo, porque claro, no pueden expresarse, no tienen palabras para expresar, ni siquiera pueden, porque cuando llegan a las 100 palabras les da una descarga increíble, y a partir de ahí, conforme van aumentando las palabras, hay gente que incluso ha llegado a morir porque ha dicho más de 100 palabras, entonces las descargas les deja en coma y las mata. Es alucinante. Entonces, este libro trata de cómo la protagonista es una madre de familia, que evidentemente ella cuando era pequeña sí podía hablar, ella ha vivido un poco la evolución del cacharro este del infierno, y además ella es lingüista y creo que concretamente es neurocientífica, especializada en el área lingüística del cerebro. Entonces el gobierno está haciendo un proyecto y la contrata. Y a partir de aquí va sucediendo absolutamente todo. Es brutal, de verdad tenéis que leer este libro, me pareció maravilloso.
a la par que me dio mucho miedo, sufrí mucho porque es increíblemente terrorífico lo cerca que podemos estar de esta puta mierda. Entonces, pues se pasa mal, ¿vale? Hay momentos donde de verdad te dan ganas de matar a mucha gente, pero el libro es espectacular. Después leí Una de cal y otra de karma, que sabéis que es la segunda parte de Soltera y satisfecha, y me gustó mucho. A este libro me gustó más que el primer libro le di, creo que fueron 3,5 estrellas, y a este le di 4, porque creo que va mejorando conforme vas conociendo a la protagonista, te va gustando más, aunque sí que es cierto que el primero pues te muestra una realidad contemporánea en Baleares, con una protagonista bastante antagonista, que fue lo que más me gustó. Pues en este segundo libro la protagonista va evolucionando más, no os puedo contar mucho, porque es una segunda parte, entonces, pues eso. No sé si habrá tercer libro o no, pero sí que es cierto que lo dejan todo bastante preparadito para poder continuar, lo cual me parece guay, porque a mí el libro, como libro de género contemporánea, me entretuvo muchísimo y me gustó. Seguimos, después leí Los intrusos de Javier Pérez. Sí que es cierto que este libro lo fui leyendo entre Una de cal y otra de karma y otros libros, porque son relatos cortos de terror de un señor que es Javier Pérez, que encima creo que es de Ciudad Real, y ha estado trabajando, y no sé si sigue, en Cuarto Milenio. Entonces, estos libros son casos reales de Cuarto Milenio, pero descritos como si fueran una especie de relatos y cosas así. Incluso hay imágenes que se han utilizado para el programa, y la verdad es que está chulo. Entonces, precisamente como eran, yo me lo tomé más o menos como pequeñas historias cortas de terror, y por eso las fui intercalando con distintos libros. Al final le di 3,5 estrellas, porque sí que es cierto que no es lo que yo esperaba, porque yo principalmente, a ver, esto fue problema mío. Yo pensaba que iba a ser un libro de terror, no leí la sinopsis y simplemente pues me metí a leer el libro simplemente viendo la portada, porque en este caso, en ese entonces estaba en Ubico, y estaba en Ubico. Entonces pues empecé a leerlo, pero sí que es cierto que hay historias que me gustaron mucho y hay otras que me parecieron bastante sin más. Entonces al final precisamente por eso le di 3,5 estrellas, más o menos en cómputo global. Y oye, si os gusta el terror y sobre todo si os gusta Cuarto Milenio, yo creo que este libro os puede gustar. Después leí En busca del chico irrompible de Coque Macho. Este es un libro que yo tenía muchas ganas de leer porque sigo a Coque en redes sociales desde hace muchísimos años, ¿vale? O sea, muchísimos. Y me gustan mucho los vídeos que hacía en YouTube y todo esto, y cuando vi que habías publicado un libro, pues quise leerlo, y ahora que en ese momento estaba en Ubico, dije, pa'lante. Es un libro que trata sobre un chaval que aparece en una isla, está solo, no recuerda nada, o sea, no tiene recuerdos, y tiene que ver un poco pues cómo se encuentra a sí mismo dentro de todo eso que está pasando. Y sí que es cierto que yo me imaginé por dónde iba a ir la cosa desde el principio, lo cual hizo que le bajase un poquito de nota, pero bueno, al final me pareció un libro entretenido, me gustó, le di 3 estrellas y para pasar el rato está guay. Sí que me hubiera gustado, ¿cómo decirlo?, más personajes secundarios cuya trama se desarrollase más, porque es cierto que el personaje, esto más o menos es como una especie de aventura en una isla donde el chaval no tiene recuerdos, entonces se va encontrando con distintos personajes que le van ayudando en la trama o no, para ir avanzando en saber el que está ocurriendo. Entonces sí que es cierto que igual me hubiera gustado que hubiera algún personaje secundario más que fuera prácticamente recurrente durante todo el libro y no algo más puntual, pero bueno, cosas. La historia de amor más bonita del mundo, de Brendan Kelly. Este es un libro que yo, la verdad, me encontré un poco de casualidad en Ubico, decidí leerlo porque me apetecía contemporánea y me encontré una joyita. Es un libro al que le he dado 4 estrellas, que trata sobre un chaval cuya madre está bastante ausente, por así decirlo, y él vive con su abuelo. Pero su abuelo ha tenido que entrar en una residencia de ancianos porque tiene Alzheimer. Entonces hay un momento donde su abuelo le pide ir al otro lado de Estados Unidos a lo que era la casa familiar donde pues su abuelo vivía con su abuela, que su abuela ya falleció hace unos años. Entonces en uno de esos estados de lucidez de su abuelo quiere ir allí, ¿no?, por acordarse de su mujer una vez más. Así que llega el chaval, coge a una amiga que también es su crush, secuestran al abuelo y se lo llevan de viaje por carretera por todo Estados Unidos para llegar a este sitio. Entonces es bonito
porque se va viendo un poco cómo va avanzando la relación entre los dos jóvenes. A la par, creo que tema Alzheimer se trata muy bien y está muy chulo el libro. O sea, yo lo leí como en plan de, pues un libro de contemporánea más, que ahora mismo me apetece mucho pasar el rato, entretenerme y no pensar demasiado, y al final fue un libro que me enseñó mucho. Entonces, yo sorprendida para bien, evidentemente, y 4 estrellas que le di a este libro. Después leí Premonición de Rosa Blasco. Este es un libro que vi en redes sociales, sobre todo lo recomendó Mikey, y dije, thriller, lo recomienda Mikey, esto es para mí. Pero no fue para mí. Le di al final 2 estrellas, estaba un poco entre las 2 y las 3 estrellas, porque trata de una mujer que es investigadora, que va a Menorca a ser médico de familia allí, pero en realidad todo esto viene porque hay un policía que es amigo de ella y ella en realidad está en Menorca para investigar un caso, ¿vale? De una serie de asesinatos que han estado ocurriendo. Entonces lo de ser médico de familia allí es un poco la tapadera. ¿Qué pasa? Que no se le da mucha importancia a la investigación hasta que más o menos llegas a más de la mitad del libro. No me gustó demasiado porque para ser investigadora, señora, estás buscando absolutamente todo en Google, que lo podría hacer yo, y me da la sensación también de que está todo como bastante desdibujado. Entonces, principalmente por eso al final le terminé dando 2 estrellas, porque me pareció un libro que si no hubiera leído me hubiera quedado exactamente igual, que no me aportó y sinceramente no me gustó. Entonces por eso fue como, pues 2 estrellas. Y encima yo soy de estas personas que intenta adivinar todo el rato quién es el malo, quién es el malo, quién es el malo, y no se marcó un poco una Agatha Christie, pero casi. Entonces pues a mí esas cosas... Seguimos para bingo, El último vuelo de Icarus Flynn de Aura Blanco. A día de hoy me sigo acordando de este libro, y eso son cosas que dices, por algo será. Trata de un mundo así un poco steampunk, ¿vale? Donde hay diferentes estratos, los ricos viven en la superficie y los pobres no. Entonces, este señor, pues en un viaje que hicieron, en un vuelo, consiguió salvar a toda la tripulación cuando básicamente ese viaje estaba destinado prácticamente a morir porque hubo una serie de problemas y casi se estampan, básicamente. Pues él consiguió salvar el vuelo y entonces, precisamente por eso, entró a formar parte un poco dentro de las familias de los más ricos, por así decirlo, ¿no? Pasó del estrato bajo a ser prácticamente el más famoso de la ciudad, del país, súper importante, un científico muy muy importante, pero eso a él le pesa mucho, porque como que no ha vuelto a hacer nada tremendamente importante desde entonces eso le pesa. Y aparte te van contando también la historia del diario de este señor escrito por otra persona, un poco los chascarrillos, por así decirlo, de qué está ocurriendo en la élite de este mundillo. Cómo es posible que, por ejemplo, él ahora parece que se va a comprometer con la hija del señor más rico de este lugar, ese tipo de cosas. Hay como una serie de salseo que está muy guay y que a la parte va añadiendo muchas cosas a la historia que merecen la pena. Entonces, 4 estrellas, me pareció súper chulo y os recomiendo muchísimo que leáis este libro. El año de las brujas, de Alexis Henderson. He de decir, tengo una pequeña duda porque es autoconclusivo, pero en Goodreads pone Bethel número 1, lo cual a mí me da a entender que esto va a ser una saga, pero el libro termina. Y yo en la portada en ningún sitio he visto que eso fuera el libro 1, de nada. Ni lo pone en ningún sitio, entonces no tengo claro si esto es autoconclusivo o no, pero yo me lo voy a tomar como si lo fuera. Este libro trata sobre una joven que vive en una especie de ciudad, pueblo, en el campo, donde prácticamente todo es una secta y todo gira en torno a la profecía, la religión, la bondad, ese tipo de cosas, pero todo muy sectario. Y ella en realidad es fruto de la blasfemia porque es fruto de que su madre se acostó con un extranjero, supuestamente hizo un pacto con unas brujas en un bosque que hay al lado del pueblecito, y a ese bosque nadie puede entrar porque parece que o te quedas dentro o cuando sales estás loco.
y cosas así, queman a gente en la hoguera en este pueblecito, podéis hacer un poco una idea. Y me gustó mucho porque igual, precisamente porque lleva muchísimo tiempo sin leer algo sobre brujas, pero también es cierto que me gustó mucho la complejidad de los personajes, cómo te vas metiendo en la historia. Me recuerda un poco a Sabrina, la serie de Netflix, pero mejor. Porque sí que es cierto que yo de Sabrina solo vi la primera temporada porque llegó un momento en el que todo me parecía igual y me aburría, entonces ya no sé cómo habrá avanzado la cosa, pero me recordó un poco a todo ese rollo, pero al revés, es decir, todo muy vamos a rezarle a Dios, vamos a portarnos bien, esto hay que hacerlo por amor al prójimo porque me lo dicen desde arriba, porque si no, no voy a ir al cielo, no porque yo no tenga deseos impuros, sino porque no voy a ir al cielo y esto es un castigo divino. Y hay un problema porque supuestamente en el bosque hay brujería y a todas las mujeres a las que son un poco listas, tienen algo de ciencia, las vamos a quemar en la hoguera porque madre mía, ¿cómo se les ocurre? Ese es el planteamiento de todo esto. Entonces, para que os hagáis una idea, le di 4 estrellas, me gustó mucho, para mí es autoconclusivo, es decir, la historia termina. No sé si en algún momento pues abrirán con la misma ambientación o con los protagonistas o los secundarios, no tengo ni idea de cómo abrirán esto, pero es autoconclusivo. Hay partes donde entiendo que sea de miedo porque son brujas, pero a mí no me dio especialmente terror, pero pues entiendo la ambientación y hay partecillas que dices, uff, lo cual está bien. Y ya terminamos con el último libro. La gemela de Natasha Preston. Este es un libro que vais a tener la reseña la semana que viene, porque necesito hablar un poquito de él y os voy a dar una pincelada rápida. Este es un libro cuya protagonista principal es una chica que tiene una gemela. Entonces sus padres se separaron cuando ellas tenían, no sé si tendrían 8 o 9 años, una cosa así. Y una se fue a vivir con el padre y la otra se fue a vivir con la madre. Y ahora la madre ha sufrido un accidente y ha fallecido, entonces la hermana que vivía con la madre ha pasado a vivir con el padre y la otra hermana. Entonces, aquí es donde nuestra protagonista, que es la que vivía con el padre, empieza a tener una serie de problemas porque no se fía mucho de su hermana, porque está viendo cosas raras y porque parece que están intentando quitarle cosas, por así decirlo. Al final le di, creo que fueron 3 estrellas y media, efectivamente, porque sí que había cosas que no me terminaban de gustar, aunque había otras que sí, pero es de estos libros que aún le sigues dando vueltas. Entonces, por eso os quiero hacer la reseña para hablar tranquilamente sobre esto. Y nada, estos son los 10 libros que he leído en el mes de julio. Dejadme abajo en los comentarios si hemos coincidido en alguno. ¿Cuál ha sido vuestra mejor lectura del mes de julio? También lo quiero saber. Y pues nada, que ya veréis el wrap up de agosto porque telita. ¡Qué barbaridad! Se me está yendo esto de las manos. Me pasa siempre, en el momento en el que me agobio, tengo preocupaciones, tengo muchas cosas que hacer y mucho estrés, leo mucho porque como que me refugio mucho ahí y el tiempo que tengo para mí misma lo aprovecho muchísimo. Y me llaman, así que esto ya, dedito arriba y hasta el próximo día. De Aurorix.